Hola, el libro que tengo en mi compartimiento secreto de guiones literarios es un testimonio en primera persona de una mujer real, que nunca cupo en la pequeña comunidad en la que nació. Un grupo religioso ultra ortodoxo judío que a su vez tampoco encajaba muy bien en la Nueva York liberal y diversa que la acoge. Es el relato de una mujer que siempre sintió que no pertenecía del todo a su familia y aunque intentaba disimular sus emociones y dudas, sabía que los demás ya habían identificado su diferencia y que eso jamás se lo iban a perdonar. Las revelaciones que lleva este libro le costaron el desprecio de los suyos y el odio, pero su valentía y honestidad ha servido de inspiración a millones de personas en todo el mundo. Unorthodox, mi verdadera historia, de Deborah Feldman en El Ojo Nuclear, un espacio para lectores biónicos. Lo primero que me podrían decir sobre Unorthodox es algo así como: yo ya me vi la miniserie por Netflix. Pues les cuento que esa producción es magnífica, pero que es otra cosa. Es decir, es una excelente adaptación que recrea la esencia de este libro y sin embargo le agrega tantos hechos y personajes y omite tantísimos otros elementos del original, quizás con fines dramáticos, que uno podría decir que son dos cosas distintas. Lo que pasa es que este libro se permite una reflexión todavía más profunda de la autora sobre asuntos como la culpa o las contradicciones inherentes a la práctica del judaísmo, con una observancia estricta de unas leyes milenarias consideradas divinas y por lo tanto que no admiten cuestionamientos. Deborah Feldman cuenta aquí por qué percibe esas prácticas como crueles, castigadoras, negadoras de la esencia humana y empeñadas en buscar errores de quienes las practican. Antes de hablar del libro, hay una cosa que me gustaría explicarla de la manera pues que yo la entiendo. Esta historia tiene lugar en una comunidad hasídica que vive en Williamsburg, Nueva York. Hasidim quiere decir judíos piadosos. Son personas con una manera de hablar, orar, comer, casarse, educar, procrearse, es decir, toda una forma de vida muy encerrada en sí misma, separada incluso de otras visiones del judaísmo a las que contradicen o incluso rechazan. Una de las cosas más interesantes de este libro es que cuenta cómo es la vida cotidiana allí, y a mí eso me parece fascinante, interesante, retador intelectualmente, aunque no me gustaría estar, les confieso, en el pellejo de quienes la viven en carne propia. Esta manera de observar la religión judía tuvo sus antecedentes en la primera mitad del siglo XVIII en Europa Oriental. Los Hasidim empezaron como pequeños grupos y rápidamente se fueron conformando como un gran movimiento que proponía rescatar los fundamentos de la fe y las prácticas ancestrales que creían puras y correctas. Es más, sostenían que la desobediencia a esas leyes por parte del pueblo judío había dado a pie a diversos genocidios de los cuales han sido víctimas, como la Inquisición o los pogromos. Por increíble que parezca, el hasidismo fue un movimiento surgido dentro de la modernidad. Los judíos hasidíes se sentían atacados por el espíritu europeo y las costumbres occidentales, por la idea de que había que separar lo sagrado de lo profano, de que la razón estaba por encima de la fe. El surgimiento de los estados-nación también los amenazaba. Las nuevas formas de gobierno querían apropiarse de sus tierras, quitarles los mercados que los judíos habían conquistado. A esto súmenle que la Ilustración había renovado un espíritu antisemita, ese odio irracional que creció y desembocó siglos más tarde en el terrible Holocausto nazi. Pero el hasidismo estuvo a punto de extinguirse por las persecuciones antisemitas y algunos rabinos lograron huir a los Estados Unidos. Uno de ellos, como lo menciona aquí este libro, inició esta comunidad en un sector de Brooklyn, en Nueva York. En América, él y sus seguidores pues revivieron con fuerza estas ideas hasidistas de antaño y decidieron crear un espacio con sus propias maneras de interpretar el judaísmo. En esta comunidad, con todo ese peso histórico y religioso, nació Deborah Feldman. Como les decía al principio, Deborah Feldman nunca se sintió cómoda allí. Y eso es muy difícil porque estamos hablando de su familia, amigas y de todas sus referencias sociales. Ni entendía ni compartía las reglas impuestas, ni los demás la entendían a ella o compartían sus dudas. Además, ella era discriminada por los suyos porque su madre había huido y abandonado por algo de lo que después se enteraría años más tarde.
De pequeña se sentía fea, menos que los demás, y por más que se esforzara, no encajaba. Además había algo que por mucho tiempo no supo cómo definir, pero que la aporreaba directa y personalmente, una misoginia profunda, respaldada por unas prácticas provenientes en su mayoría de la Edad de Bronce, es decir, hace más de 5000 años. Yo puedo entender de dónde vienen esas prácticas jasídicas u otras prácticas religiosas extremistas en todas las religiones, pero eso no evita que las rechace. Aunque yo no sea una persona ni siquiera creyente, creo que es una herida para la humanidad del alto precio que una mujer tiene que pagar por ser mujer en un entorno como ese. Los hombres también son víctimas, pero con las mujeres el peso es mayor. Por ejemplo, las mujeres son definidas no como individualidad, sino como esposas, tías, hermanas e hijas de un hombre. Nadie las prepara para una sexualidad sana y en cambio, la propia Deborah Feldman cuenta aquí que casi se muere del susto cuando comprobó que tenía vagina. Otras personas escogen el marido, un hombre que después del matrimonio se convierte en el dueño de la voluntad de la mujer. Las mujeres son obligadas a cortar su pelo al ras, cubrirse con una peluca, porque de lo contrario son vistas como inmodestas y se convierten en la deshonra de su esposo. Su periodo menstrual, es decir, parte de la naturaleza femenina, hace que una mujer sea considerada impura, intocable por 15 días, por lo menos hasta que se someta a un baño ritual cada mes en el que otra mujer debe certificar que está limpia y que su esposo ya puede tocarla y si puede embarazarla. En esas comunidades son las mujeres las responsables de que los hombres pequen de lujuria y por eso tienen que cubrir desde sus clavículas hasta sus muñecas y las rodillas. Y los ejemplos son más. Hay un episodio pequeño que a mí me impactó. Sucedió cuando la profesora de clases de decoro femenino habló del virtuosismo del personaje bíblico de Raquel, quien contó una vez se clavó agujas en las pantorrillas para impedir que la brisa levantara la falda y dejara ver sus rodillas. Pues es desde aquí, desde donde parte lo que verdaderamente me conmovió de este libro. El hecho de que fuese el descubrimiento y la aceptación de esa feminidad coartada lo que le abrió el camino a la liberación de Deborah Feldman. Este libro es el testimonio de cómo una mujer, a través del feminismo, salvó su integridad emocional, su propia vida e incluso la de su hijo. Bueno, esto ya me está quedando muy largo, pero quiero contarles algo. Con Random House les vamos a entregar 2 ebooks de Unorthodox. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y presionar esa campanita ahí para poderles avisar pronto de un video, de cómo pueden tener ustedes una copia de este libro conmovedor. Un libro que, como les decía, también habla de quienes hemos sufrido el rechazo de un grupo familiar o social porque la manera de ver de ellos el mundo no nos identifica. Muchas gracias por suscribirse al Ojo Nuclear y gracias por escribirme. No tengo cómo agradecerles tanta generosidad. Nos vemos en 15 días.